Buenos días, doctor. ¿Ya continúo? Sí, adelante, buenos días. Ok, bueno, voy a continuar con técnicas para valorar el bienestar fetal en el parto. Y aquí primero tenemos la coloración del líquido amniótico, que pues va a ser un parámetro poco fiable del estado de bienestar fetal, como ya mencionaba ayer, que en el parto pues pierde todo valor diagnóstico. El líquido teñido de meconio va a ser indicador de hipoxemia reciente, pero no valora si ha sido o no compensada por el feto. Y pues el líquido amniótico de coloración clara o transparente es indicador de normalidad fetal. Solo si está fuertemente teñido e impregnado de meconio es cuando se va a correlacionar con una pérdida de bienestar fetal. Luego tenemos el control de la frecuencia cardíaca fetal, que pues es el método más utilizado para el control de las gestaciones de alto riesgo, pero pues también incluso en las de bajo riesgo se utiliza mucho. Y los métodos actuales que se usan son fonocardiograma, ultrasonograma, electrocardiograma, y estos permiten obtener registros que miden la variabilidad latido a latido, proporcionan una imagen o registro exacto de lo que está sucediendo en el feto. Durante el parto son más exactos porque la rotura de la bolsa amniótica permite insertar un electrodo ya directamente en la presentación fetal y pues se obtiene una señal sin interferencias. En partos de bajo riesgo se utilizan monitores que van a valorar la frecuencia cardíaca con sensores externos, pero estos se basan en ultrasonografía y pues permiten realizar registros continuos durante el parto y que la paciente tenga más movilidad. Pero los monitores, pues que se van a utilizar aquí en el parto para registrar la frecuencia cardíaca, deben también registrar simultáneamente la dinámica uterina. Bueno, la valoración de la frecuencia cardíaca se puede realizar de forma intermitente o continua. En partos de bajo riesgo, pues no se van a modificar los resultados perinatales. La valoración intermitente se hace en el primer periodo del parto cada 15 a 30 minutos durante un minuto tras una contracción y en el segundo periodo del parto cada 5 minutos durante un minuto. La monitorización continua pues está indicada en partos de alto riesgo o cuando en un parto de bajo riesgo exista una auscultación intermitente dudosa o patológica. Aquí pues se valora la línea de base, las aceleraciones y las desaceleraciones. En la línea de base tenemos los mismos valores en la gestación y el parto, o sea, los valores normales son de 120 a 160 latidos por minuto, la bradicardia leve va de 100 a 120 latidos, la bradicardia grave menor a 100, la taquicardia leve de 160 a 180 y la taquicardia grave mayor a 180. Y en la variabilidad de la línea de base tenemos dos tipos de variabilidad. La variabilidad a corto plazo es la que pues representa la variabilidad normal del ciclo eléctrico cardíaco y muestra una diferencia media de 1 a 2 latidos por minuto. Esta se debe a variaciones en el tono parasimpático y pues en hipoxia grave es la primera que se modifica. Luego tenemos la variabilidad a largo plazo, que es la que se consideraba durante la gestión. Esta tiene una diferencia media de entre 5 a 25 latidos por minuto y se debe a la influencia del sistema parasimpático. Pues la alteración en la variabilidad puede ser inducida por fármacos analgésicos, ansiolíticos o anestésicos que se utilizan durante el parto. Y en la fase más inicial de una situación hipoxémica va a haber un aumento de la variabilidad general, o sea, en la de corto y largo plazo. En las aceleraciones, estas pues obedecen a ajustes circulatorios que son respuesta a contracciones o movimientos fetales y no reflejan ninguna situación de hipoxia fetal. Y pues durante el parto se pueden presentar también una alteración de la frecuencia cardíaca sin que haya evidencia de hipoxemia ni de hipoxia. Las desaceleraciones, estas son las que pues tenemos que prestar más atención y se interpretan siempre de acuerdo con la contracción uterina. Para establecer su valor diagnóstico y pronóstico, necesitamos tener en cuenta tres parámetros que son el inicio de la desaceleración, el momento en que la desaceleración es máxima y su periodicidad. Y pues esto nos da tres tipos de desaceleraciones, que son las precoces, las tardías y las variables.
Las desaceleraciones precoces, estas se van a iniciar junto con la contracción uterina y su punto máximo pues, de pérdida de latidos va a corresponder al de máxima intensidad de la contracción y la frecuencia cardíaca fetal se puede normalizar al finalizar. La causa de estas se va a relacionar con el aumento de la presión intracraneal durante el encajamiento, que también se aumenta por la contracción uterina. Son reflejo del estímulo vagal producido por alteraciones a nivel umbilical y pues estas desaceleraciones precoces que se presentan, o sea, en todas las contracciones uterinas, no tienen significado patológico si son aisladas y no se deben tomar medidas activas, pues, en relación con el riesgo de que el feto pueda perder su bienestar. La desaceleración tardía, estas se inician cuando la contracción ya ha iniciado, tienen un desfase de 15 segundos y la frecuencia cardíaca recupera el nivel de la línea basal cuando termina la contracción. Si su presencia es aislada, no tienen significado determinado, pero si hay repetición periódica en todas las contracciones, nos puede indicar un déficit de oxigenación fetal por la contracción. El tiempo en el que tarda en desaparecer la desaceleración va a corresponder al tiempo en el que tarda la hipoxemia en alcanzar el miocardio y el sistema nervioso central del feto. Aquí, pues, si hay persistencia de desaceleraciones tardías, hay aparición de taquicardia basal progresiva y luego hay pérdida de variabilidad de la línea de base. Este es señal de empeoramiento de la hipoxia fetal y de pérdida del bienestar fetal. Estas desaceleraciones tienen un claro significado patológico y cuantas más sean y más es su persistencia con la que se manifiesten, es peor. Luego tenemos las desaceleraciones variables, que pues su inicio, amplitud, duración y forma van a ser variables. Aquí estas no tienen un patrón fijo y tampoco tienen relación con la imagen de la contracción. Se suelen acompañar de aceleraciones leves de la frecuencia cardíaca fetal y son más difíciles de interpretar. Tienen mucho que ver con las compresiones del cordón umbilical y su presencia se correlaciona con fetos que pueden presentar trastornos de acidosis e hipoxia. Y pues la presencia de desaceleraciones tardías y o variables que sean profundas y durables nos obliga a extremar el control fetal. Luego tenemos el equilibrio ácido-base, que pues la reducción de intercambio de gases a nivel placentario causa acidosis respiratoria por acumulación de CO2 en la circulación fetal y produce descenso del pH sanguíneo. La disminución de la oxigenación fetal induce una respuesta pues, fetal de cambio de metabolismo tisular aerobio a anaerobio. Aquí se produce ácido láctico que luego se disocia a hidrogeniones y lactato y algunos de estos hidrogeniones pasan a la sangre y es lo que causa la acidosis metabólica. El déficit de aporte de oxígeno al feto pues se va a traducir en acidosis. Primero se produce una acidosis respiratoria con aumento de la PCO2, que esto es lo que se observa en hipoxias agudas. Y pues la acidosis metabólica es resultado de hipoxia crónica. Cuando el feto ya agotó su capacidad de compensación es cuando aparece la acidosis metabólica. Y esta es como una manifestación muy grave de pérdida del estado de bienestar fetal. Y el pH de la sangre fetal periférica tiene capacidad predictiva sobre el estado del recién nacido. Entonces se toma una muestra del cuero cabelludo y aquí los valores normales del pH son iguales o mayores a 7.25, pero puede cambiar en el periodo expulsivo y puede bajar hasta 7.2. La PCO2 oscila entre 40 a 48 milímetros de mercurio y el déficit de bases es de -3 a -6 miliequivalentes sobre el litro. Y cuando tienen pues signo positivo en lugar de negativo, significa que hay un exceso de bases. El grado de la acidosis metabólica es calculado por el déficit de bases y nos va a dar una aproximación al tiempo al que el feto se expuso a la hipoxia. Y el pH de la sangre de los vasos umbilicales pues es buen indicador del estado del recién nacido y de la repercusión que el parto pudo haber tenido sobre esta hipoxia del recién nacido. El valor normal del pH en la vena umbilical tiene que ser de 0.05 a 0.06.
Cuando se investiga el déficit de bases en las muestras de la arteria y de la vena umbilical, se obtienen datos que nos pueden orientar sobre cuánto ha durado la hipoxia. Un déficit de bases elevado en la arteria, pero con un valor normal en la vena, va a indicar hipoxia aguda, y cuando son valores elevados en los dos, pues nos indica hipoxia crónica y también que hay posibilidad de daño mayor en el recién nacido. La determinación, pues, del equilibrio ácido básico fetal nos permite cuantificar el grado de hipoxia del feto y también conocer su capacidad adaptativa o compensatoria, y nos permite, pues, o sea, nos deja establecer una valoración pronóstica a corto plazo de la situación del feto. Pues es un método invasivo y no nos permite que hagamos una valoración continua, entonces se considera que es complementaria al registro continuo de la frecuencia cardíaca fetal. Y pues por ser un método también invasivo, pues la obtención de muestras de sangre fetal tiene varias contraindicaciones, que son, por ejemplo, el tipo de presentación, porque es más difícil obtener la muestra de otra parte que no sea el cuero cabelludo. También que es necesario que la bolsa esté rota y que haya dilatación para poder introducir el amnioscopio, que la madre tenga alguna enfermedad que tenga transmisión hemática, o que la madre esté tomando o haya tomado recientemente algún medicamento que altere el mecanismo de hemostasia y que pueda impedir la coagulación correcta. Y aquí pues tenemos que tener en cuenta también que hay situaciones de acidosis materna metabólica como en diabetes, y pues aquí un pH fetal bajo no va a significar hipoxia necesariamente. Aquí tenemos que diagnosticar el estado fetal pues valorando la diferencia fetomaterna, que va a ser normal cuando está entre punto 10 a punto 15 unidades de pH, y cuando hay valores de entre punto 16 a punto 20 va a ser prepatológico, y ya mayores a punto 20 nos van a indicar una verdadera hipoxia fetal. El control del equilibrio ácido básico en vasos umbilicales es muy importante para que conozcamos el estado del recién nacido. Se va a obtener una muestra por punción directa inmediatamente después del nacimiento, y en condiciones maternas normales el pH de la sangre de la arteria umbilical va a ser mayor a 7.20 y el de la vena va de 5 a 7 centímetros pues mayor. Los valores menores a 7.10 van a indicar una disminución del aprovechamiento energético del metabolismo y va a haber repercusión fetal. Y si el pH es menor a 7, el daño puede ser importante. Entonces aquí es necesario que hagamos mecanismos de reanimación. Y pues la acidosis hipóxica tiene dos formas, pero pues en la práctica estas dos formas suelen estar combinadas. Tenemos la acidosis respiratoria, que aquí es cuando hay disminución del pH y de la PC2 con déficit de bases normal, y pues hay pocas o son poco frecuentes las complicaciones secundarias postnatales y tiene un pronóstico excelente. Luego tenemos la acidosis metabólica. Aquí hay pH y déficit de bases de más de 12 milimol sobre litro, y los recién nacidos son asintomáticos. Inmediatamente después del parto, dice el libro que pues va a haber un descenso fisiológico de los valores de pH. Entonces, por eso en los recién nacidos deprimidos se tiene que colocar un catéter en los vasos umbilicales para obtener otra muestra de sangre fetal después de 15-20 minutos, y ya esta muestra va a reflejar con más exactitud el verdadero estado que tiene el recién nacido y permite establecer igual con más exactitud un pronóstico futuro. Y eso es todo. Perdón, no me escucharon. Muy bien, hija. No sé si alguien tenga una duda. Está muy bien explicado.
Este, felicidades. El, no sé quién continúa, quién sigue. Yo, yo, doctor. Carla. Sí. Muy Voy. bien. Ahí están viendo mi pantalla. Sí, ahí ya se ve bien. Bueno, ¿empiezo ya? Sí, adelante. Ok. Bueno, lo que yo les voy a dar va a ser la presentación, posición, actitud y situaciones fetales. Primero vamos a comenzar hablando del concepto de estática fetal, que pues va a referirse a todas las relaciones intrínsecas que guarda entre sí las diferentes partes del feto con las extrínsecas, es decir, las que tiene las partes del cuerpo del feto en contacto con el conducto del parto. Durante el embarazo, pues el feto va a adoptar diversas posturas, por lo tanto esta estática va a estar en constante cambio y en la mayoría de los casos va a mantener una posición adecuada al momento del término. Entre más pretérmino sea, pues más estática anormal va a tener. Aproximadamente el 35% de los casos tienen una presentación pélvica a las 28 semanas y este se reduce mucho conforme avanzan las semanas, dejando un 2 a 3% de presentación pélvica. Dentro de la estática fetal, lo que vamos a evaluar es la actitud, la situación, presentación y posición. La actitud, pues se va a referir a la postura o hábito que guardan las diferentes partes del feto entre sí. La situación es la relación entre el eje longitudinal del feto respecto al de la madre. La presentación se refiere a la parte del feto que se exhibe o que es más avanzada dentro del conducto del parto y la posición, la relación de la presentación con el lado derecho o izquierdo del conducto. Igual ahorita vamos a ir viendo cada una más a fondo. Este es un esquema que pues nos ayuda a resumir todas las partes de la estática fetal. Ahorita les digo, vamos a ver cada una más a fondo, pero la posición, pues ya vimos, es la orientación de la presentación respecto a la pelvis de la madre, puede ser anterior, posterior, izquierda o derecha. La presentación, pues tenemos que puede ser cefálica o podálica. Su situación puede ser longitudinal, transversa u obliqua. Y la actitud, pues generalmente se trata de un acomodo en flexión. Vamos a comenzar con la actitud fetal. Dentro de los últimos meses del embarazo, el feto va a ir tomando su postura característica. En esta, pues se va a doblar sobre sí mismo, teniendo la espalda en un modo de forma convexa. Su cabeza va a estar fuertemente flexionada, el mentón prácticamente tocando el pecho o muy cercano a él, los muslos flexionados sobre el abdomen, las piernas dobladas en las rodillas, los brazos pueden estar sobre el pecho o paralelos a los costados y el cordón umbilical generalmente va a estar ubicado en el espacio entre las extremidades. Va a adoptar más o menos la forma que podemos observar en la imagen. En el caso de las excepciones anormales, pues se dan cuando la cabeza se encuentra extendida de más. Esto hace que el contorno de la columna quede de manera cóncavo en vez de convexo, como sería la manera normal, y viene a ser lo que se representa en la imagen que les presento. Pasando a la situación fetal, tenemos que, pues esta puede ser de tres tipos, puede ser longitudinal, transversa u obliqua. La longitudinal representa el 99% de los partos a término. El transversal va a depender o va a estar más asociado más bien a ciertas condiciones, como puede ser la multiparidad, que tengamos una placenta previa, hidramnios y anomalías uterinas. En el caso de la oblicua, aquí el eje cruzado entre el de la madre y el del feto va a ser de unos 45 grados. Esta posición es inestable.
y generalmente va a cambiar durante el parto. Aquí tenemos ejemplos de las tres: la longitudinal, que sería pues la posición más adecuada, la situación, la transversa y la oblicua, que como les digo, esta posición pues va a ser inestable y durante el parto va a cambiar hacia alguna de las otras dos. En cuanto a la presentación, pues tenemos que cuando el feto se encuentra en una situación longitudinal, tenemos dos opciones: que se tenga una presentación cefálica o una presentación pelviana. En el caso de que se encuentre de manera transversal, la presentación se le va a denominar como de hombro. En esta tablita podemos observar cómo lo más común es que la presentación sea cefálica, seguido de la pelviana, y ya después en mucha menor proporción otro tipo de presentaciones que podemos tener. En cuanto a la presentación cefálica, vamos a tener distintos tipos, dependiendo de la posición en la que venga el feto. Cuando la cabeza se encuentra completamente flexionada y se puede observar la fontanela occipital, se dice que tiene una presentación de vértice y occipital, u occipital. En el caso contrario, que el cuello esté muy extendido y el occipucio y la espalda estén en contacto, entonces la cara va a ser lo que esté al frente del canal del parto. En ese caso, la presentación se llama de cara. La imagen A representaría una presentación de vértice y la imagen D representa lo que es una presentación de cara. Tenemos otras posiciones en las que son, digamos que intermedias entre estas dos. Cuando el cuello está parcialmente flexionado y se puede observar la fontanela anterior, se dice que es una presentación sincipital. Y si el cuello está parcialmente extendido y se puede llegar a observar la frente, entonces se dice que tiene una presentación de frente. Estas posiciones van a ser transitorias y suelen cambiar de vértice o de cara. En cuanto a la presentación pelviana, pues su incidencia ya vimos que va disminuyendo según la edad gestacional, aproximándose al 3% en el término. Y tenemos distintas divisiones. En la presentación franca va a ser cuando las extremidades inferiores estén flexionadas en la cadera y extendidas en las rodillas. Esto hace que los pies se encuentren descansando cerca de la cabeza, como podemos observar en la imagen. En la completa, ambas caderas van a estar flexionadas y una o ambas rodillas pueden estar flexionadas. En el caso de la incompleta, una o ambas caderas van a estar extendidas y uno o ambos pies o rodillas van a descansar debajo de las nalgas y un pie o rodilla va a estar más abajo en el canal del parto. En el caso de la presentación de pie, esta va a ser similar a la incompleta, con uno o dos pies debajo de las nalgas. En cuanto a la posición fetal, pues vamos a tener una variedad en las posiciones, dependiendo del punto del punto de referencia que tomemos de la presentación. Vamos a darle una denominación si está hacia la izquierda o si está hacia la derecha, y después si es anterior, transversal o posterior. Y es lo que se representa en la imagen de aquí. Sí, no sé si alcanzan a ver mi cursor. Sí, sí se ve. Ok. Entonces, en este ejemplo, lo que se toma como referencia es el punto occipital, que vamos a tener el derecho con la R, el izquierdo con la L, por sus siglas en inglés. Aquí lo podemos observar. Si está hacia anterior, pues va a ser occipito anterior, posterior, occipito posterior. Si se encuentra más hacia la derecha, pues se le agrega el occipito anterior derecho, occipito posterior derecho.
Lo mismo hacia el lado izquierdo y en el plano transversal va a ser lo mismo, occipito transversal izquierdo, occipito transversal derecho. ¿Sí quedó claro esto? Sí. 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 Ok. De acuerdo. En cuanto a las presentaciones de hombro, el punto de referencia que se va a tomar en estos casos va a ser el acromion. Y puede esta estar dirigida hacia atrás o hacia adelante o hacia arriba o hacia abajo. Y también otro concepto que se puede tomar es el de decir si la espalda se encuentra hacia arriba o hacia abajo. Y pues en general, todas las presentaciones que sean transversas se van a decir que son presentaciones de hombro. Aquí tenemos 2 ejemplos. El primero es una presentación occipito posterior derecha. La segunda imagen es una occipito transversa derecha también. Esta de aquí es una occipito anterior derecha. Esta presentación pues sería una presentación ay, se me olvidó. Sacro anterior izquierda, me parece. Y aquí tendríamos las distintas presentaciones de cara. Ujú. Mento anterior izquierda, mento anterior derecha y mento posterior derecha. Y bueno, este es un resumen de todo lo que estuvimos viendo, de la situación, presentación, posición, actitud y la variedad en las posiciones. Pues se los dejo aquí porque me gustó bastante, está fácil de entender todo. Sí, está muy didáctico, muy bien. Y pues lo siguiente sería hablar sobre cómo se va a evaluar cada una, bueno, cómo se evalúan esta estática fetal. Para eso tenemos las maniobras de Leopold, el examen vaginal y la ecografía y radiografía. Las maniobras de Leopold van a ser 4. La primera va a servir para evaluar el fondo uterino y saber cómo es su situación y el polo fetal que ocupa el fondo. En el caso de que el polo pélvico sea el que ocupa la porción del fondo, se va a sentir como una masa nodular. Mientras que si es la cabeza, pues entonces se va a sentir una masa más dura y más redonda. Generalmente, pues lo que se espera que esté es la porción pélvica, pero pues dependiendo hay ciertas situaciones en las que puede ser que lo que se encuentre sea la cabeza, ya que, por ejemplo, antes de la semana 28, me parece, creo que es cuando está todavía la porción cefálica en el fondo y ya conforme van avanzando las semanas va tomando su posición normal. Cuanto a la segunda maniobra, se van a colocar las palmas a ambos lados del abdomen, ejerciendo una presión suave pero profunda. Aquí se va a sentir de un lado la espalda, que es más dura y resistente, y del otro lado las extremidades, que van a sentirse como numerosas partes móviles y pequeñas e irregulares. Y pues esto nos va a ayudar a determinar qué orientación tiene el feto, ya sea con la espalda hacia anterior, hacia posterior o transversal. La tercera maniobra sirve para la confirmación de la presentación fetal. Se utiliza el pulgar y los dedos de una mano para agarrar la parte inferior del abdomen justo por encima de la sínfisis del pubis.
Si esta porción no está encajada, se puede lograr sentir una masa móvil y esta generalmente pues va a ser la cabeza. En cuanto a la cuarta maniobra, aquí se evalúa el grado de descenso. El examinador se pone frente a los pies de la madre y los dedos de ambas manos hacia los lados de la parte de presentación. Aquí se va a ejercer una presión profunda en dirección al eje de la entrada pélvica. Estas maniobras generalmente se realizan durante los últimos meses del embarazo, así como durante y entre las contracciones del parto. Y pues, según la experiencia del examinador, se puede llegar a estimar el tamaño del feto, pero sí se tiene un poco de problemas de realizar en estas maniobras en pacientes que tienen obesidad, que tienen más masa abdominal y que pues es complicado llegar a sentir todo como se debería. En cuanto al examen vaginal, este va a permitir reconocer las presentaciones por medio de la palpación. Para este se van a seguir 4 pasos principales. Primero va a ser la inserción de 2 dedos, que va pues permitir palpar cuál es el tipo de presentación que tenga el feto. Cuando la presentación es cefálica, pues lo que se va a sentir son las suturas y las fontanelas. En caso de que la presentación sea de cara, se sentirán los rasgos faciales, o si es de nalgas, se sentirá el sacro y el perineo. Para evaluarlo, se desliza primero hacia atrás y luego hacia adelante, en el caso de una presentación de vértice, siguiendo la sutura sagital. Después se evalúan primero la fontanela posterior y siguiendo la fontanela anterior. Y por último, se va a evaluar el grado en que la parte de la presentación ya ha descendido. Aquí podemos ver en la imagen lo que les mencionaba, los dedos siguiendo la sutura sagital y evaluando las fontanelas posterior y anterior. Y ya, sería todo. No sé si hay algo que quieran que explique más o algo que no quedó claro. Podemos ver un video de Leopold nomás para dejar. Sí, nada más déjame. ¿Le puedes regresar nada más a la diapositiva pasada, por favor? ¿A quién está? ¿Lo tienes? Sí, ¿Tienes ya. el video? No traigo un video, pero lo puedo buscar ahorita. O no sé si Sí. alguien me puede hacer favor de buscar uno. Sí, porque de hecho esto, incluso, bueno, créanme que lo van a entender más al momento que lo estén llevando a cabo. Esto es más de practicarlo para poderlo entender. Pero a ver, chécate lo del video. A ver. Yo tengo una duda mientras. ¿El examen vaginal si es necesario hacerlo? O sea, también para valorar la estática fetal. ¿O es de que muy innecesario? No es muy necesario. Realmente para la estática fetal no. Déjenme decirles que normalmente ya en la práctica de control prenatal, a las pacientes acostumbramos a revisarlas al inicio, sí, como lo mencionamos en una de las clases, pues para hacer todo el reconocimiento inicial de la embarazada. Y yo acostumbro a hacer otro por ahí a la semana 36, pero para evaluación más que todo de la pelvis materna, ¿sí? Pero tienes razón, no, digo, se puede hacer, Alan, pero no es tan necesario.
Gracias, doctor. No, de nada. ¿Cómo vamos, Carlita? Ya voy. Mm, lo- ¿Se escucha? ¿Sí se escucha el video? Está en No. pausa. ¿No? En pausa. No se escucha. Mm, ¿Alguien sabe cómo le puedo poner para compartir audio también? Ah, ya leí. Esperen. Con la otra mano nos vamos a ayudar para palpar que está ocupando el polo superior. Primera maniobra. Segunda maniobra. Vamos a poner una mano, la mano izquierda en este caso, va a estar quieta, empujando el útero hacia el otro lado para que la mano derecha sea la que palpe. Entonces ahí la mano está palpando, miren cómo la palpa, y siente una superficie lisa, regular, que corresponde al dorso. Pero vamos a hacer la otra maniobra. Entonces empuja hacia el otro lado y la mano izquierda está palpando las extremidades del feto. Entonces esto es un derecho, un dorso izquierdo, perdón, un dorso izquierdo. Vamos con la tercera maniobra. Ahí está, tercera maniobra. La tercera maniobra entonces vamos a localizar con la mano derecha entre dedo pulgar e índice si es que hay movilidad moviendo la cabeza del feto. Y miren, en efecto se mueve, eso quiere decir que no hay un encajamiento profundo. Eso es bastante bueno. Y ahora nos vamos a virar hacia el otro lado a ver los pies de la paciente. Recuerden, la cuarta maniobra es viendo a los pies de la paciente. Vamos a tratar de desencajar a ver si es que lo conseguimos, si en efecto lo conseguimos, y ver si el dedo índice con el otro palpan el dorso, la frente y el occipucio. Y eso es todo, muchachos. ¿Sí se escuchó? Sí, se escuchó. Sí, sí, Ok. muy bien. Sí, de hecho, bueno, ya ven que por ahí ya también en una clase anterior ya se habían mencionado las maniobras de Leopold y la utilidad que tiene. Les digo, pues esto, pues sí les va a servir por ahí ya en el internado. Bueno, pues muy bien, Carla. Eh, ¿Mañana continuamos con la otra o quieren iniciarle No, una vez? Ya es ya. viernes, No, doctor. Ya después, el lunes. Ya es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿o Ya. qué? Bueno. No, bueno, pues entonces, ¿quién continúa el lunes? yo, doctor. Con Mavi, con Mavi. pelvis. Sí, Ujú. ok. Bueno, entonces, pues nos contactamos el lunes. Que tengan buen fin, no tomen tanto, pórtense bien. Sí, doctor. Igualmente, doctor. Gracias, doc. Que Dale. tengamos. Nos vemos, doctor. Gracias, adiós.